Saludos cordiales a nuestros escuchas. De nuevo estoy con ustedes en este espacio, su canal, el canal de Astrotrina. Un espacio que quiero dedicar aquí en esta red de YouTube para que conversemos temas muy importantes y tal vez controversiales. No obstante, sabemos la censura que tenemos para hablar de ciertas cosas, así que no nos extrañemos que parte de estos materiales puedan desaparecer o puedan ser censurados. En principio, quiero hablar de algo muy importante y espero que tomes asiento cómodamente y pongas atención, porque creo que no tiene desperdicio nada de lo que te voy a exponer el día de hoy. Estoy hablando de un tema que tal vez sea la punta de lanza para el inicio, ¿no?, de una serie de cambios que a nivel mundial pueden suscitarse. En principio, vamos a ver este escenario tan álgido de la salida de Estados Unidos de Afganistán, después de casi 20 años de intervención militar, política y social. Estados Unidos decide salirse de este país, dejándolo prácticamente ni siquiera en las mismas condiciones que lo encontró, sino tal vez en condiciones políticas, condiciones sociales bastante lamentables. Y considerando que a pesar de toda la ingeniería militar que puede desplegar Estados Unidos para controlar ciertas situaciones militares, es realmente extraordinario que los talibanes casi en 10 días hayan ocupado este país vertiginosamente a la vista internacional, no solamente de los ocupantes de Estados Unidos, sino a la vista de Rusia, China y todas las potencias mundiales. La ONU, no deja, como siempre, de parecer como sorprendida, como que eh, de repente se levantó y se dio cuenta que estaba pasando esto. Y la administración de la presidencia de los Estados Unidos, de Biden, se ha mantenido discreta, recibiendo todos los chaparrones de burlas de la comunidad internacional por su fracaso en este país. Pero realmente es un fracaso. Realmente la ingenuidad y el poder militar de Estados Unidos pudo caer en una especie de adormecimiento y no darse cuenta de lo que se venía. No se pudo haber visto con antelación lo que estaba pasando con los talibanes. Bueno, antes de hablarte de esto y tocarte ciertas fibras que son evidentes de este problema, voy a tocarte un tema que está casi olvidado y que es muy importante para comprender realmente lo que está pasando ahora, no solamente en el ámbito político internacional, sino también todo lo que está pasando en algunos escenarios que nos afectan a todos. Algunas reglas del juego a nivel mundial que están cambiando, derivadas de la pandemia, derivadas de el declive económico, el problema climático, que todo parece apuntar a un cerco hacia la humanidad. En ese orden de ideas, quiero tocarte el tema de los protocolos de Sion. Hablar de los protocolos de Sion tal vez para algunas personas sea algo totalmente ignorado, porque es un tema que fue muy novedoso, ¿no?, en el ámbito de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, era como hablar de el gobierno profundo, el Club Bilderberg. eh, Igual es hablar de los protocolos de Sion. En esa época fue algo que fue estrategia de guerra para los nazis. Y de alguna manera eso ha sido desacreditado, esos protocolos han sido catalogados como una falsa propaganda nazi que realmente no tienen asidero. De hecho, esos documentos pasaron por un tribunal suizo y no encontró este tribunal nada que dijera que son verdaderos, pero tampoco encontró nada que dijera que no lo son.
Entonces sigue esa polémica acerca de estos protocolos y te voy a hablar lo importante que son y son significativos. Los protocolos de Sion son 24 actas que se dice fueron redactadas por los sabios de Sion, un grupo de judíos de una élite que pretendía dominar al mundo. Para lograrlo iban a crear unos mecanismos, unas estrategias, unas tácticas para la manipulación de las masas. Entre ellas estaba la manipulación económica como el eje de control de todos los gobiernos mundiales. También se decía el control de todos los medios de comunicación, donde ellos siempre iban a estar en lo oculto y nadie podía saber de dónde surgía la mano que controlaba a todos estos poderes de la comunicación internacional. También se dice en esos protocolos que se iban a generar guerras, a incentivarlas, guerras que iban a ser fundamentalistas, religiosas. Y eso iba a ser una forma de manipulación de las masas. Aunque estos protocolos fueron catalogados como parte de la propaganda política de Hitler, como ustedes se darán cuenta nada más en esta breve introducción, donde todavía no les he puesto ciertos puntos que son bien interesantes de analizar, pareciese que todo esto se está cumpliendo en los tiempos modernos. Y también vemos que ese sionismo del cual se ha dicho que se ha especulado de una forma cruel y arbitraria, sin ningún tipo de pruebas, se ve vigente en las reuniones del Club Bilderberg. Así que vamos a tomar nota de algunas cosas importantes del protocolo de Sion. Desde principios del siglo XXI hemos visto como algunos insiders, algunos hackers importantes, como Edward Snowden, John McAfee, Jeffrey Epstein, eh, Julian Assange, han transmitido esta agenda que ahora llamamos la Agenda 2030 de la ONU, donde se imponen ciertas reglas que llevan a lo que se llama el nuevo orden mundial, el globalismo, que es el establecimiento de un control único para la humanidad. Esto, para poderlo aplicar, se necesitan dominar ciertas reglas del juego. Y justamente son estas reglas del protocolo de Sion que antes les mencioné las que parecen imperar en todas las estrategias que se están aplicando ahora. Aunque el origen de los protocolos de Sion se sigue debatiendo, se le adjudica mucho eh, al, a lo que fue la policía secreta de Rusia, su publicación, ya que el secretario de Extranjería de la Policía Secreta fue el que lo dio a conocer. Se dice que un diario prusiano lo publicó, una especie de resumen, y se le empezó a hacer críticas importantes. No obstante, ya antes de eso, en Francia, Maurice Joly, un escritor satírico de la política, escribió un libro, un diario llamado El diálogo del infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y allí asoma que un grupo de élite comienza a dar directrices para la manipulación mundial y habla exactamente del contenido que aparece en los protocolos de Sion, lo que hace suponer que ya estos protocolos estaban circulando, eran del conocimiento de cierta élite de la época. Pero es Henry Ford, sí, el magnate de los automóviles, que publica su diario y que se vende y se agotan todas sus publicaciones, que hace una versión, digamos, americanizada de los protocolos de Sion. Tiene tanto éxito que ese libro fue utilizado por Hitler para lo que sería el adoctrinamiento de toda la juventud de Alemania. Era un libro de exigencia. De hecho, después Harrison Ford pidió disculpas por la publicación de ese libro. No obstante, sabemos que Henry Ford tuvo muchos problemas
De hecho, se le quitó su fábrica de automóviles. Fue un visionario que se adelantó para su época, lo que sería la producción en serie. Y evidentemente tuvo mucho que ver con la política de la época y enfrentamientos con la manipulación económica de la época. Veamos qué nos dice Hitler acerca de estos protocolos de Sion. En su libro Mein Kampf, que fue el libro base de toda la doctrina nazi, ¿hasta qué punto la existencia de este pueblo está basada en una mentira continua? Esto se muestra en los protocolos de los sabios de Sion. El luego ministro nazi de propaganda y de ilustración escribe en uno de sus diarios: creo que los protocolos de los sabios de Sion son una falsificación, pero también creo que es una verdad intrínseca que está escondida de una forma factual en esos protocolos. O sea, que de alguna manera la divulgación de esta información es una agenda que, aunque no se ha considerado pruebas para verificar su autenticidad, muestra a través de los acontecimientos mundiales una realidad. Es interesante lo que dice Mikhail Netanyahu, el primer ministro o ex primer ministro israelí, acerca de Hitler, que fue tan polémico, porque dijo que el propósito de Hitler no era realmente acabar con el pueblo judío, era un propósito de política internacional. Y esto es bien interesante porque la guerra de la Segunda Guerra Mundial tuvo unas conjeturas que fueron pues declaradas por los que ganaron la guerra, y ya sabemos que quien gana la guerra cuenta el cuento a su manera. Desde inicios de la segunda década del siglo XXI hemos sido bombardeados por cantidad de conspiraciones, información sobre ellas de todo tipo: Illuminatis, reptilianos, masones, francmasonería, y una serie de, de círculos de poder que han estado detrás de estrategias para destruir las instituciones de la sociedad tal como lo conocemos. Pero pareciese que detrás de estos mismos grupos, de estas mismas logias, por muy profundas que sean y por muy ocultas que sean, están un grupo mucho más selecto, oculto, que ni siquiera asiste a las reuniones de poder, pero que está vigilante para tomar las directrices de las verdaderas líneas de fuego para el cambio del nuevo orden mundial. Estamos refiriéndonos a una verdadera casta blanca de europeos y norteamericanos que comenzaron a conjugarse después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los cofundadores de la Haya, de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y son los que dictan las directrices para el control de todas las naciones. Obviamente, el control de la población mundial es algo muy complejo, delicado, y sobre todo debe de estar en absoluto secreto para que pueda funcionar. Ellos son los que deciden el precio del petróleo, dónde estalla una revuelta, bajo qué circunstancias, y siempre las causas parecen ser de tipo étnico o religioso. Eh, Situaciones que derivan a una gran escasez y a la cantidad de muertes y de exiliados, emigraciones bruscas y estados de terror. Esta estrategia parece común en diferentes partes del mundo, y ellos son los que deciden el cómo, el dónde y el cuándo. Deciden todo a nivel económico, cómo se mueve la fantasía, el imaginario mundo
bursátil. Además también define la creación de las monedas y la multiplicación de los cánones de dinero dependiendo de las inflaciones, y ellos son los que crean las inflaciones. También están detrás de todo lo que sería ese poder espiritual, ese poder religioso espiritual que establecen las diferentes potencias religiosas del mundo, como es la Iglesia Católica. Y ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Hace poco el Papa Francisco tuvo que detener el proceso de canonización de Pío XII. Y esto se debió al aluvión de comunicaciones y publicaciones que salieron de toda la participación de este Papa en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Su forma tan neutral, tan impávida de no intervenir en momentos cruciales cuando se le pedía que diera su posición la Iglesia acerca del holocausto judío. Cantidades de judíos se pronunciaban para que el Papa tomara partido, porque hubiese sido muy diferente la Segunda Guerra Mundial si el papado se hubiese pronunciado en contra de toda esa masacre. Pero Pío XII lo manejó con mucha discreción. De hecho, fue el obispo por mucho tiempo de Alemania y fue la mano derecha de Pío XI. Pío XI, y hay una historia bien peculiar con él, porque él le pidió a un obispo norteamericano, Lafarge, era un pastor que se había dedicado a una congregación de negros y había escrito en diarios norteamericanos acerca de la religión y cómo la religión tenía que aceptar las bases para prevenir el racismo. Así que le pareció que este hombre que escribía tan bien y que tenía estas vivencias era el mejor para que le escribiera una encíclica. Esta encíclica era un diario, una comunicación, una especie de gaceta que el Vaticano utilizaba para dirigirse a los demás obispos, para dictar una política, un lineamiento. Esta encíclica iba dirigida, según lo que le comentó el Papa Pío XI a este obispo, que se lo comentó en secreto, lejos de su mano derecha, que en ese entonces era un simple secretario del Vaticano y que se convertiría luego en Papa, que fue el Pío XII. Y en medio de todo este secretismo, el Papa le pidió que le escribiera esta encíclica y resultó que a la sorpresa de este clérigo, él escribió a su diario diciendo que no podía regresar, que se le había encomendado algo muy fuerte, y eso llamó la atención de su supervisor, que era, él pertenecía nada más y nada menos que a la congregación de los jesuitas. Y el jefe de los jesuitas le dijo, tú le escribes, pero me la vas a dar a mí y yo se la voy a entregar directamente. Pasó el tiempo, se escribió la encíclica, pareciese que no había respuesta, no pasaba nada, y entonces eh, Lafarge escribió una nota al Papa vía la baliza americana al Vaticano y preguntó si había algo que estaba mal, si le había gustado, qué había pasado, que él se la había entregado a su superior, y el Papa le dijo, no la he recibido. Posteriormente, eh, este Papa Pío XI comenzó a enfermarse de una manera vertiginosa. Y se dice que antes de morir, un día antes de una reunión que había coordinado con todos los obispos, donde muy posiblemente iba a hablar de esa encíclica, muere.
Y esta es una de las primeras conspiraciones papales, o tal vez una de las que ya comienza a, a llamar la atención a nivel mundial, porque después tenemos también la de Juan Pablo I. Recordemos que Juan Pablo I se dice que fue envenenado. ¿Y por qué fue envenenado? Porque Juan Pablo I tenía información acerca del Banco del Vaticano que quería exponer, además que quería deponer los poderes que en ese momento estaban tal vez saturados en la iglesia. Poderes que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Porque la Iglesia Católica no se ha basado en una filosofía espiritual como la que quería destacar Pío XI, cuando le dijo a este clérigo que quería hablar acerca de lo que significaba para la Iglesia el racismo, lo que significaba el matar personas por su religión, que había una sola humanidad y que en realidad en todos estos testimonios que vio la FARC, vio a un hombre muy santo, un hombre que quería enfrentar al régimen nazi. Pero eso no era lo que querían los franciscanos. ¿Por qué? Porque esta orden existen tres poderes dentro de la Iglesia Católica que están basados totalmente en lo económico, no en una tesis espiritual. Pío XI pretendía que la iglesia sacara su gran bandera de Cristo. Y él decía que la filosofía de Cristo, independientemente de las consecuencias políticas, tenía que prevalecer por encima de cualquier otra cosa. No obstante, ese no ha sido el preámbulo en que estratégicamente se ha movido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido un gran poder económico y en el Banco del Vaticano se lava muchísimo dinero. Y eso ha salido a relucir en publicaciones recientes acerca de todas las auditorías que se le ha hecho al Vaticano y todos los desafueros económicos que se le han encontrado. Allí se encuentran listas después de la muerte de Juan Pablo I, se publicaron listas enormes de cantidades de terroristas, eh, eh, personeros de agencias de espionaje, obispos y dirigentes eh, eh, de diferentes focos de la Iglesia Católica que estaban en redes de tráfico de niños, que se conocían casos, estos casos de pedófilos ya se manejaban dentro de la Iglesia Católica y a través de los contactos que había dentro, eso se ocultaba, eso se guardaba y se engavetaba. Y allí estaban listas de jesuitas y además de lo que serían los masones dentro de la Iglesia Católica. De hecho, Rainier, Benedicto, el Papa Benedicto, cuando se le preguntó cuáles eran los grandes enemigos de la Iglesia, cuál era el gran problema que la Iglesia tenía que superar, habló de los francmasones dentro de la Iglesia Católica. Y se conoce a través de muchos libros de insider y publicaciones que a los curas jóvenes, los masones internos a la Iglesia Católica le ofrecen cuentas bancarias exorbitantes y luego con esto los enganchan y los esclavizan para que hagan lo que se les dice en ciertos momentos determinados. Y detrás de esto están los jesuitas. Los jesuitas es una orden religiosa pseudo-militar fundada más por proteger los intereses políticos de la iglesia que para proteger la militancia espiritual de Cristo. Tenemos que le rivaliza, independientemente que están estos tres poderes dentro de la iglesia, ellos rivalizan y eso está constituyendo hoy en día tal vez la destrucción de la iglesia católica, como es el Opus Dei. El Opus Dei es la otra figura política
que está basada más que todo es en el enriquecimiento. Y la tesis de ellos es que lo único que le debe importar a la iglesia es mantener su estatus. Además que en el Opus Dei, detrás del Opus Dei están una cantidad de linajes ancestrales, porque recordemos que papas y obispos eran hijos de reyes, príncipes, y todos tenían su linaje, ¿no? Dentro de lo que eran las monarquías europeas. Y eso se siguió manteniendo, esa especie de estatus a través del Opus Dei. Y el Opus Dei fue muy apegado a lo que fue el reinado de Juan Pablo II. De hecho, por eso Benedicto tuvo mucho poder, fue secretario del Opus Dei y fue favorecido mucho por Juan Pablo II. Juan Pablo II en eso fue muy político y se mantuvo por mucho tiempo. Y recordemos que Juan Pablo II también le hicieron un atentado, porque Juan Pablo II también tuvo una posición demasiado transparente con lo que fue el conflicto de Polonia. Así que si tú te sales un poquito de la agenda del nuevo orden mundial, puedes sufrir las consecuencias. Por otro lado, Benedicto tuvo que renunciar, no pudo manejarse con toda la presión de los masones dentro de la Iglesia Católica, y esa es la verdadera razón por la cual dimite del papado. Y Francisco, independientemente que es jesuita, se mantuvo por mucho tiempo, no se tomó fotos, digamos así, no se reunió, no se rayó con los masones. O sea, no ha tenido, no quiere decir que no tenga los contactos o que no tenga esa filosofía masónica. Simplemente que no se retrató en público y que eso lo hace dentro de todos los jesuitas el más apropiado para llevar el papado. Ahora, imagínense ustedes, Francisco pertenece a una de las órdenes de la Iglesia Católica cuya filosofía, mientras el Opus Dei, como les dije antes, su único interés es mantener ese estatus y mantener la estructura antigua de la Iglesia Católica. Para los franciscanos esto no es así, más bien se dice que han dejado proliferar o han incentivado la masonería porque es una forma de destruir desde adentro a la Iglesia Católica. Ellos están más ligados al nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial no cree en religiones. De hecho, apoya el comunismo. Dentro de los protocolos de Sion, uno de los grandes listados y titulares tiene que ver con el comunismo. Y esposa que este tipo de régimen puede proliferar perfectamente, a pesar de que ellos predican el semitismo, porque sencillamente va a ser la primera forma de reseteo de todas las religiones a nivel mundial, para luego poder imponer lo que ellos deseen. La única forma de poder controlar al hombre es quitarle su vínculo espiritual. Y el comunismo es la fórmula perfecta para eso. Recordemos que dos de los cheques dirigidos a Carlos Marx por su obra El Capital están firmados por Nathan Rothschild. Y se dice que tenían cierta relación familiar, cierta ascendencia familiar de primos. Y más que eso, también se ha dicho, cierta información que ha salido a la luz, que era Carlos Marx espía de prusiano que estaba iniciando un movimiento socialista, lo que sería un movimiento que sería la punta de palanca del control del nuevo orden mundial. Leamos algunos de los lineamientos que están en los protocolos de Sion. Un programa dirigido al control de la prensa. Propagación de ideas como el darwinismo. Recordemos que el darwinismo
asevera que hay una competencia entre las especies y que debe sobrevivir el más fuerte. Cosa que se descubrió que no era de esa manera porque Darwin lo que quiso realmente demostrar, y así aparece en sus verdaderas notas científicas, es la colaboración de la naturaleza con todas las especies. Pero ese no fue el enfoque que se le dio a nivel de publicidad. Otro de los ismos es el marxismo, el nietzscheísmo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. El control de la pornografía y la difusión de el control de todo lo sexual, porque eso iba a traer como consecuencia la exacerbación, las desviaciones. Golpes de Estado mundial eh, en, inesperados, sentencias de muerte, revoluciones mundiales, incorporación y acumulación de oro, una educación superficial, abolición de las libertades de enseñanza, de tratar de disminuir el pensamiento crítico y fomentar un aprendizaje de memoria que no requiera análisis. Manipulación y falsificación de la historia. Propagación del materialismo. Control de lo espiritual. Vigilancia sobre todo tipo de conspiraciones. Intromisión sobre todo tipo de conspiraciones, no para abolirlas, sino para dominarlas. Importancia y acumulación de crisis económicas que apoyan la transición de valores culturales, industriales, políticos. Generación de deudas. Establecimiento final del nuevo orden mundial. Pudiese mencionarle muchas, pero tenemos que comprender que cuando esto empezó a divulgarse, que fue a mediados del siglo XIX, no se tenía para nada las estructuras de poder que hay ahora. Hablar de todo esto ahora parece como que cualquiera lo pudiese decir. O sea, cualquiera de nosotros pudiese decir que realmente estas son las reglas del juego porque además lo hemos visto, lo hemos estudiado en la economía. Pero nos hemos quejado muchísimo de que nos han brindado una educación muy vacía, una educación que ha hecho de las juventudes que no tengan capacidad analítica. eh, todo es aprenderse de memoria, no fundamentamos nada espiritual, valores espirituales, el materialismo es lo que importa, la competencia es lo que importa, y eso ha hecho que la corrupción y la degeneración social vayan creciendo. Tenemos que también ver que hay una élite eh, que domina todas estas instituciones, que dominan gobiernos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que las reglas que ponen para que el crecimiento económico de los países en su desarrollo son asfixiantes, que eso ha llevado al deterioro social y cultural de las naciones. Y sin embargo, no pasa nada, siguen con su agenda. O sea, realmente ellos han menospreciado a la humanidad. Hay un término que se utiliza mucho, y utilizado por los insiders que hablan de la élite, del gobierno profundo, que ellos se dirigen a la población como la población sucia, la humanidad sucia. Esa humanidad que no importa, que es ignorante, que vive de la Matrix, que no quiere separarse de la Matrix, que le gusta ser subyugada y que no es importante. No la consideran importante
dentro de lo que sería su nueva sociedad, de ese nuevo orden mundial. Y tienen el apoyo de todas las religiones, tienen el apoyo de muchas etnias, mientras más violenta y más eh, eh, controvertida sea un movimiento político, religioso o social, en estos momentos le dan todo el poder porque son los que pueden llevar a cabo de una manera estratégica, perfecta, los planes hacia el conflicto, hacia el psicoterror. Eso es lo que se necesita y por eso es que gobiernos como eh, Corea del Norte, la misma China, todo lo que está haciendo China en estos momentos a la población por la pandemia y también lo que le está haciendo a la gente en las inundaciones es realmente cruel. Y vemos cómo prácticamente las directrices de los gobiernos mundiales con los embates climáticos y no intervenir. La mayoría de las poblaciones se están quejando de que los grupos de rescate no llegan, de que los gobiernos tardan mucho en responder. Y eso no se explica porque desde el punto de vista científico ya bastantes alertas se han dado de esta situación y de cómo va creciendo, cómo va en aumento el deterioro del clima. Ya, por ejemplo, se han dado reportes acerca de cómo está lloviendo a cántaros en Groenlandia y que eso trae, por supuesto, el deshielo del Polo Norte y esos aumentos de masas de agua que van a vaporizarse, van a crear lluvias monzónicas, tormentas y hay un cambio de las corrientes del Atlántico que está haciendo que la Tierra se enfríe y vamos a tener un invierno bastante fuerte. Así que no hay excusas para que no se usen los recursos para mejorar esta situación, para tomar medidas preventivas, tal vez desplazar algunos grupos geográficos a zonas donde sea menos peligroso. Estas cosas se pueden hacer, se pueden tomar medidas sanitarias fuertes. Eh, el tema de la pandemia, y no les voy a hablar de la, no, ni siquiera les voy a hablar de eso, sino dense cuenta la distribución, lo que está haciendo el COVAX con la distribución. Realmente al paso que van y la distribución que tienen de este medicamento, indistintamente que puede ser eficaz o no, que desde el punto de vista no lo es, no tiene ningún impacto realmente para la prevención, porque al ritmo que se hacen los contagios, esta aplicación no se ha alcanzado ni siquiera la mitad de la población. Y estoy hablando de la primera aplicación. Entonces, es curioso que no se haga nada por esto. Se está solicitando, todos los países de América Latina están solicitando como locos, pero se habla de que se les va a dotar, pero no se hace ningún control de la producción y se mejora la producción. Y ya eso ha sido denunciado. Se habla de un pasaporte verde y ya se sabe que las personas que se lo aplican son portadores, siguen siendo portadores. Se sabe que la aplicación no te inhibe del contagio, pero igual puedes contagiar a otros. Entonces, ¿cuál es la lógica del pasaporte? ¿Hacia dónde vamos realmente? Vamos hacia un control, la implementación de ciertos controles tecnológicos, ya el control biométrico. Estamos obligados a eso para poder utilizar todos estos instrumentos y comunicarnos. Ya el teletrabajo se llegó para quedarse y ya las normas están cambiando porque te están obligando a usar tecnología y hay millares de personas que no cuentan con esta tecnología. Millares de personas que no pueden escuchar esto, no porque no lo quisieran, sino porque no cuentan con los recursos ni con el conocimiento. Y hay cantidades de niños que no están pudiendo ir a la escuela, seguir con su educación por
toda esta situación a nivel mundial. Y eso va a tener sus consecuencias en los próximos 10 años. Eso va a tener un impacto tremendo en lo que va a ser la sociedad de los próximos años. Esta es una Agenda 2030 y es una agenda que estuvo definida desde la Segunda Guerra, justo en el corazón de Europa, justo en la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda de China, al lado de Rusia, de India, de aliado de todos estos grupos radicales. Ahora cuenta, gracias a los Estados Unidos, con una cantidad de armamento que dejó los Estados Unidos abandonado en Afganistán, casualmente. Además, tuvieron como un permiso de no, de poder en tiempo récord invadir este país. Y ahora, a pesar de los gritos de auxilio de la población, de todo lo que está sacando la prensa, vemos de una forma impávida cómo el presidente de los Estados Unidos hace caso omiso. Estamos ante un plan, eso es claro. No podemos ser tan ingenuos. ¿Y a dónde nos lleva esto de Afganistán? Además que tienen control de de, de todas las amapolas, de todo el tráfico, narcotráfico de opio que hay en ese país. Que no se crean que es simplemente producción de droga, sino también y de ahí se alimenta toda la industria farmacéutica, todos estos grandes consorcios farmacéuticos. Sabemos que la agenda mundial no tiene que ver con una oposición entre potencias, sino que ellas todas están de acuerdo. Y aquí lo que estamos es en una plena escenografía de algo que viene a nivel mundial. Tengamos cuidado con todo esto y analicemos muy bien cada uno de los eventos políticos, religiosos y económicos de esta agenda. Porque el propósito es uno, y es que perdamos la conciencia, que perdamos nuestra conexión superior. El ser humano es extraordinario y es un ser que está recibiendo en estos momentos la energía de la galaxia. Nosotros estamos en este evento cósmico y somos observadores de un gran cambio. Es un privilegio estar aquí. A nivel espiritual, todas las almas que saben eso están despertando. Vinieron a cumplir bajo las condiciones del plano esta misión intergaláctica. Y ahora la, la bandera, la verdadera bandera crística, es la bandera del amor, de conectarnos con el mundo con amor, a pesar de lo que veamos. No nos olvidemos que lo que nos hace inmunes es el amor. Y no es ese amor por nuestra pareja, ni por nuestra familia, ni por nuestros amigos. Es un amor incondicional, es el ágape del universo, es la compasión. Porque hasta estos seres que están creando dualidad, están creando esta experiencia para que nosotros desarrollemos más amor y nos conectemos en la conciencia de la unicidad, también son parte del plan divino. Son los hermanos en la oscuridad. Y tenemos que tratarlos también con amor. Espero que este programa haya sido de tu agrado y que nos sigamos conectando a través de las redes. No te pierdas mi espacio de sincronización 333 en Instagram este domingo a las 3:33, porque vamos a hablar acerca de la luna llena y sus efectos, sobre todo lo que tiene que ver con todo este movimiento de género que se está dando en el mundo.
no dejes de conectarte con todos mis trabajos, mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en los grupos en WhatsApp, que puedes conseguir la orientación de cómo conectarte a ellos en Instagram, los enlaces. Y, por supuesto, eh, este espacio de YouTube, este canal, donde te dedico videos especiales para reflexionar en esta nueva era de Acuario. Muchísimas gracias.